Bueno, muy bien. ¿Ahí se escucha bien, Santos? Perfecto. Muy buenas tardes para todos. Ya me conocen, mi nombre es Cristian Betancur Henao, yo soy el presidente del último año de Medicina Interna. Esta vez, mucha tristeza mi última presentación en estos escenarios. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la guía de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología en los apartados de enfermedad aterosclerótica carotidia renal. Ten en cuenta que es una guía sumamente extensa. La intención de hoy es que toquemos estos tópicos que me interesan, sobre todo la parte del diagnóstico y de las conductas terapéuticas, en lo que compete principalmente a definir estrategias de revascularización. Hablaremos un poquito de generalidades, factores de riesgo. En estenosis carotidia diferenciaremos enfermedad sintomática y sintomática, y en estenosis de arteria renal vamos a estar dedicados principalmente al diagnóstico y saber cuál va a ser la población que se podría beneficiar de una revascularización. Esta es la guía, que ya todos la conocemos. Inicialmente con una parte metodológica, teniendo en cuenta que esta es una guía de alto publicada en la revista de alto impacto. Si nosotros revisamos encima, vemos que la Sociedad Europea de Cardiología tiene un index de 348, lo que la convierte en una revista pública. O sea, es una revista muy recomendada y de altísimo impacto a nivel internacional en lo que respecta a los tópicos de cardiología y medicina cardiovascular. De entrada, sabemos que las recomendaciones que salen de acá son recomendaciones que se pueden aplicar casi con completa tranquilidad. La metodología de la selección de participantes fue por llamadas abiertas a distintos autores. El Task Force lo que hizo fue realizar una evaluación clínica de la literatura con la intención principalmente dirigida a diagnóstico y tratamiento. Todas las recomendaciones para poder ser aprobadas tenían que ser unánimemente aceptadas por al menos el 75% de los participantes, y los miembros que tenían algún conflicto de interés se abstenían de votar. Esa fue como la directiva. La clasificación que utilizaron para dar sus recomendaciones fue el sistema de clasificación REI, que es el más frecuentemente utilizado para las guías de práctica clínica, que es básicamente lo que tenemos acá. Nos van a clasificar las clases de recomendación en 4 clases. Clase 1 es cuando la evidencia es sólida a favor de que tanto una estrategia diagnóstica como terapéutica es útil, efectiva y benéfica para el paciente, por lo tanto su uso está recomendado. 2A es cuando el peso de la evidencia o la opinión está a favor de que la intervención funciona o es efectiva, por lo tanto la recomendación es que debería utilizarse. 2B es cuando esa utilidad ya empieza a ser un poquito menos clara y por lo tanto la sugerencia es que debería utilizarse o podría utilizarse. Y la clase 3 es cuando la evidencia o la opinión en general está, digamos, que no muy a favor de que se utilice la intervención. En algunos casos incluso podría llegar a hacerle daño al paciente. Eso se complementa con unos niveles de evidencia que van de la A a C. El nivel de evidencia básicamente es que los datos provienen de ensayos clínicos utilizados con muy buen rigor metodológico o de metaanálisis. El nivel de evidencia B son datos que provienen de un solo ensayo clínico utilizado, estudios observacionales grandes. Y el nivel de evidencia C son los consensos de expertos o que provienen de estudios observacionales pequeños. Si nosotros le aplicáramos una RI2, que es una herramienta con la cual uno evalúa la práctica clínica, pues realmente a esta no tendría uno que entrar mucho en detalle de cada uno de los dominios, porque es una guía publicada en una revista de alto impacto y que uno tiene casi que completa seguridad de que lo que nos están mencionando ahí está anexado a una evidencia muy sólida y por lo tanto, por ejemplo, si revisamos alcance y propósito, uno diría que el objetivo de la guía está claramente estipulado, eso no tenemos como ninguna duda. La población a la cual se dirige también está claramente determinada. Participación de partes interesadas, que el equipo de desarrollo tiene profesionales de todos los ámbitos, hay cirujanos cardiovasculares, cirujanos vasculares, hay vasculares, hay internistas, hay cardiólogos, hay de todo. Los usuarios y los usuarios objetivos de la guía están claramente definidos. El rigor del desarrollo, los métodos para la determinación, segregación y análisis de la guía también están claramente definidos. Se proporcionó un procedimiento para actualizar la guía también. Entonces miren que todos esos ítems, si uno los hiciera meticulosamente uno a uno, vería que estamos fuerte a favor, o sea, 7 puntos. La claridad de la presentación, digamos que la única queja que yo tendría en la guía es que me parece desordenada, porque uno revisa carótida por allá arriba y luego por allá en la mitad vuelve a hablar de carótida y luego al final otro poquito de carótida, pero realmente es porque está dividido como inicialmente en características demográficas y otro diagnóstico o tratamiento. O sea, que ellos siguen un orden que lo van creando, sino que no está como en el orden que uno quisiera, pero no se les puede dejar de decir que la guía está bien hecha. En cuanto a la aplicabilidad, se habla sobre las barreras de aplicación, también describen los facilitadores, presentan criterios de seguimiento de auditoría. Y finalmente, mi calificación para esta
puntos, que sería como lo más alto que uno podría aspirar para una guía de práctica clínica, y sin duda yo recomendaría que esta guía se utilizase cuando usted tenga alguna duda sobre las intervenciones en lo que respecta a casi cualquier paso sanguíneo del cuerpo. Muy bien, dejando de lado esa parte metodológica, vamos a empezar hablando entonces de la primera parte, que es enfermedad carotídea. Porque es importante, epidemiológicamente sabemos que la mayor asociación de la enfermedad carotídea es lo que puede representar a mediano o largo plazo, que es el desarrollo de un ataque cerebrovascular. 10 a 15% de los strokes se cree que podrían tener una asociación con una estenosis carotídea asintomática mayor al 50%, que es como el punto de umbral de corte, a partir del cual se considera que una estenosis carotídea es hemodinámicamente significativa. Vemos que la prevalencia en hombres es menor, en hombres de 50 años es 0.2%, y en mujeres en algunas se llega a ser hasta el 0%, pero miren que en esta gráfica nos muestran, qué pena, que la prevalencia empieza a incrementar a medida que la edad se aumenta. Pues vemos acá como los pacientes ya que superan el umbral de los 75 años, en hombres puede llegar a ser como de 8.000 más o menos por cada 100.000 personas de población, y en las mujeres puede llegar a tener más o menos una representación de 300 por cada 100.000. Es muy importante que la prevalencia de estenosis carotídea asintomática mayor o igual al 70% en la población general, que es de solo el 0 a 3.1%. Ese dato es un tenerlo en cuenta cuando nos preguntamos si las estrategias globales de estabilización son útiles, que lo vamos a ver un poquito más a profundidad ahorita. Y como todo lo que tiene que ver con medicina cardiovascular ha tenido un incremento exponencial, como ya lo sabemos, por los cambios en los estilos de vida, porque han incrementado los factores de riesgo, por el envejecimiento poblacional. Es así como se ha incrementado casi un 95% desde 1990 hasta 2019, y también está obviamente asociado a que cada vez tenemos mejoría en las estrategias diagnósticas. Los factores de riesgo ya todos los conocemos, no hay ninguna diferencia para estos, como los que nos presentaron en enfermedad arterial periférica. Sabemos que hay unos que son tradicionales, que son modificables y no modificables, y hay unos que son los no tradicionales. Acá es donde yo quisiera hacer un poco más hincapié, rescatando principalmente algunos que se nos pueden olvidar, y es la medición de apolipoproteínas, como lo es la lipoproteína minúscula, que ya coge cada vez mayor peso en la clasificación de riesgo cardiovascular de los pacientes. El ambiente y la polución ambiental, un factor de riesgo potenciador de riesgo cardiovascular, y las enfermedades autoinmunes o cualquier condición proinflamatoria de pacientes, como puede ser también el VIH. Y recordar que las mujeres, cuando entran en la fase menopáusica, los estrógenos actúan en un factor protector cardiovascular. Entonces, las mujeres que están menopáusicas tienden a incrementar también su riesgo cardiovascular, y ellas, las mujeres, se presentan complicaciones durante el embarazo, como les ya ven, otros trastornos hipertensivos, también van a quedar como rotuladas como un mayor riesgo cardiovascular para el transcurso de su vida. ¿Cómo se define una placa carotídea? Pues lo que nos dice la guía es una estructura focal que invade el lumen arterial y que mide mayor o igual a 0.5 milímetros. Esa placa carotídea puede crecer y puede llegar a generar estenosis. ¿Cuándo va a ser la significancia de la estenosis? Cuando supere el umbral del 50%. ¿Listo? Cuando usted mide, nosotros no, pero el radiólogo, el vascular, que nos hace la evaluación con la ecografía de Doppler, él se va a preguntar qué tipo de medición debe realizar. Vamos a encontrar dos, ahorita les voy a profundizar un poco, pero para adelantarse, los del método NACE, ahorita les voy a explicar qué es eso. La evaluación inicial, como todo en medicina interna y en medicina general, para tener una anamnesis, ahí vamos a estar destinando básicamente el tiempo de buscar factores cardiovascular. La palpación de pulsos en extremidades es importante, sobre todo en los pacientes mayores de 65 años. La búsqueda de soplos, muy importante, sobre todo en los pacientes mayores de 65 años o pacientes que tengan enfermedad cardiovascular en otros derechos vasculares. ¿Listo? La medición de la presión arterial en ambas extremidades también es muy importante. Recordar que una diferencia de presiones en miembros superiores de 15 milímetros en el público puede duplicar el riesgo de que el paciente tenga un infarto agudo de miocardio. Y también es una causa de hipertensión arterial no controlada facticia. Realmente los pacientes que tienen el signo de Osler, que es la calcificación alcalina, la que le puede dar unas excepcionales falsamente elevadas, a veces principalmente las históricas. Y muy importante siempre estar relacionado todo con los parásitos del perfil cardiometabólico, lipídico, la lincada, etc. ¿Qué nos dice la guía? Que se recomienda hacer una aproximación comprensiva de toda la articulación, de toda la circulación arterial, como una recomendación 1A, y es recomendable evaluar clínicamente los lechos vasculares y los factores de riesgo cardiovascular como una recomendación 1C.
Presentación clínica de la enfermedad carotidia asintomática es básicamente ninguna. Sus pacientes, lo único que se podría encontrar es un soplo carotídeo, más allá de eso, nada. La gran mayoría llegan por dos vías. Una es el paciente que se le hace por estrategia de tamización, porque es un médico de atención primaria, o su interés subjetivo, o dos, porque al paciente se le hizo una imagen por cualquier otra causa y se encontró que tenía esa estenosis. Ya cuando el paciente hace una enfermedad sintomática, pues hablaremos, ahorita lo vamos a definir mejor, pero en ese son signos focalizadores generales. Ayudas diagnósticas, la herramienta de primera línea siempre va a ser la ecografía Doppler. La ecografía Doppler tiene una muy buena sensibilidad, mayor del 85%, para la detección de estenosis mayor del 50%. Es una herramienta ampliamente disponible y muy costo efectiva. El método, como les explicaba, es el método NASM. ¿Listo? ¿Qué nos dice la guía? Se recomienda el método la estrategia para evaluar el grado de estenosis que presenta el paciente. El Doppler va a ser la imagen de primera línea, es una recomendación 1C, y no se recomienda el método CST, que es el método de los estudios europeos. ¿Por qué? Por eso. El método NASM básicamente lo que hace es medir el área distal a la estenosis, que es B, y él lo resta al área donde está presentándose la estenosis, o sea, B menos A, y luego esto se divide sobre el área distal a la estenosis y se multiplica por 100. ¿Cuál es la diferencia entre el método NASM y el método SST? Que como ustedes ven acá, si usted aplica el método NASM, le va a dar una estenosis del 50%, y una estenosis del 50% por el método SST correspondería a una estenosis del 75%, o sea, sobreestima el grado de estenosis del paciente, y por eso la guía no recomienda el uso de esta forma de medir el grado de estenosis. La primera pregunta que entonces debemos solucionar es: ¿se debe hacer tamizaje de enfermedad carotidia en los pacientes o en toda la población? Y para dar respuesta, inicialmente tenemos uno de los estudios que referencia a la guía, que es esta compilación de ensayos clínicos aleatorizados, que buscó tratar de responder esa misma pregunta: si hacerle Doppler a todo el mundo de carótidas servía o no. Encontraron cosas muy interesantes. La primera es que los pacientes que se llevaban intervenciones, los pacientes que se tamizaban, generalmente terminaban llevando intervenciones innecesarias. Esas intervenciones innecesarias se hacían porque cuando usted tamiza la población general, varios pacientes pueden que tengan estenosis no significativa hemodinámicamente y se terminaban llevando a procedimientos que son invasivos y que no iban a repercutir ni en el desarrollo de ACV, ni en el desarrollo de infarto, ni en el desarrollo de infarto grueso. Por datos de este estudio, que es el CAP-SCALE, encontraron que los eventos cardiovasculares a 10 años tienen una relación directamente proporcional a la carga de aterosclerosis en la carótida. O sea, mientras más extensas estuvieran, mayor era el riesgo de tener eventos cardiovasculares mayores a 10 años. Y de ahí empieza a partir la premisa de que quizás si uno seleccionara muy bien su población, podría servir la estrategia de tamización. No se encontró ningún RCT que demuestre beneficio de tamizajes rutinarios para la enfermedad carotidia asintomática. Y otro estudio demostró que la costo-efectividad, la población era bien seleccionada, pero esto les voy a mostrar cuál es esa población, podría ser costo-efectiva. ¿Qué dicen entonces basado en esta evidencia de la guía? Ellos dicen que si el paciente tiene dos o más factores de riesgo cardiovascular, la tamización para enfermedad carotidia podría considerarse, y es una recomendación, ustedes lo ven débil a favor, es una recomendación 2B, con un nivel de evidencia C. Sin duda, hacerlo de forma rutinaria en toda la población no nos va a generar ningún impacto. Lo ideal sería que la población que usted vaya a tamizar tenga una estenosis, una prevalencia de enfermedad carotidia mínimo mayor al 20%, mayor o igual al 20%, o lo más cercano a ese valor. Importante esta recomendación es básicamente porque en estudios prospectivos han demostrado que cuando la estenosis asintomática es mayor o igual al 70%, a 5 años de seguimiento, más o menos un 15% de los pacientes pueden desarrollar un ataque cerebrovascular. Entonces la pregunta es: ¿cuál va a ser esa población? A mi criterio, uno de los más importantes es un paciente que tiene un riesgo cardiovascular intermedio, pero en el cual hacerle un Doppler, o cuando hablamos, por ejemplo, con la presentación de Caro también, hacerle una pletismografía que va a cambiar la pauta de tratamiento médico. Es decir, sería mucho más riguroso en el perfil de riesgo cardiovascular del paciente, principalmente en la terapia polimendiante, es decir, en una meta de BND mínimo por las 55 miligramos por decilitro. La guía propone también esta otra tablita que me parece como lo más rescatable de esta parte de tamización, y es la población que definitivamente podría beneficiar más son los pacientes mayores de 60 años con varios factores de riesgo cardiovascular, al menos dos, como lo dijeron en su recomendación. Y miren que cuando son dos, la prevalencia de
del 14% y cuando son 4 puede llegar a ser hasta el 67%. Y los otros dos escenarios, sin duda, son los pacientes que tienen solo carotidia, en donde la prevalencia llega al 31% y la irradiación previa al cuello puede llegar a ser hasta el 21.7%. Estos otros escenarios, a mi criterio, no son tan útiles porque si usted tiene un paciente en el que hay un control de enfermedad periférica o que tiene antecedente de enfermedad coronaria, eso no me va a cambiar absolutamente nada la conducta porque yo ya sé que ese paciente está en una progresión cardiovascular. ¿Qué dicen otras sociedades? Me gustó mucho la que propone el Consenso de Cirujanos Vasculares de Europa. Ellos dicen, vean, de rutina definitivamente no, pero si ustedes seleccionan la población, ellos dicen, para pacientes con 2 o más factores de riesgo cardiovascular, una atomización selectiva podría considerarse para optimizar factores de riesgo cardiovascular. Y lo mejor de todo es la definición que dan al final. El propósito principal es reducir la morbilidad y morbilidad cardiovascular más que identificar candidatos a salida de revascularización. O sea, el objetivo, si usted va a analizar, no es llevar finalmente una revascularización, aunque se podría hacer, sino finalmente determinar el riesgo cardiovascular real del paciente y controlar bien sus factores de riesgo. Es básicamente eso. Entonces, tenemos un paciente que se le encontró estenosis asintomática de arterias carotídeas. ¿Qué vamos a hacer? Ya les expliqué lo importante, el riesgo o la correlación que guarda con el desarrollo de ataque cerebrovascular. Sin embargo, vean que el riesgo de ACV anual es de solamente el 0.5 al 1%. ¿Listo? Terapia médica óptima, esto lo van a guardar en su cabeza, porque eso es transversal para absolutamente todo. Periférica, aórtica, para estenosis de arterias renales, para estenosis carotídea, para cualquier cosa, es lo mismo. Entonces vamos a tener que hacer control de presión arterial, buscando como mínimo o idealmente menor a 130-80, reducir el riesgo de aterotrombosis, que es básicamente dirigido a utilizar antiagregantes capitales como principalmente aspirina, control de glicada menor a 7% y un control de LDL menor a 55 miligramos por decilitro. Estilo de vida saludable, que el paciente baje de peso, de actividad física, usar un peso saludable, que no consuma tabaco, que no consuma sustancias psicoactivas, que no consuma alcohol. Eso va a ser transversal a todo. Respecto a la terapia antitrombótica, específicamente en el escenario de enfermedad carotídea, el único estudio, el único RCT, es el estudio ACV, y en ese estudio que fue con poca población no se encontró impacto en desarrollo de ataque cerebrovascular, AIT, infarto voluntario y muerte. No hubo población de enfermedad carotídea asintomática en el ensayo COMPAS, ni tampoco sintomática, porque esos pacientes se consideraban de alto riesgo de sangrado, los excluyeron. Y dado que es un predictor que aumenta hasta 2 veces el riesgo de infarto agudo del miocardio, se podría considerar en poblaciones sobre todo como diabéticos, con otros factores de riesgo cardiovascular y obviamente tenemos riesgo bajo de sangrado. En conclusión, la guía lo que nos dice es, considere la alta-correlación con ACE en pacientes que tengan estenosis mayor al 50% asintomática. Si el paciente tiene un riesgo neto de sangrado, bajo. Miren que la recomendación es, digamos, moderada a favor, una recomendación 2A-C. Respecto a terapia intervencionista, entonces empezaron a hacer varios estudios en 1995 para tratar de determinar si esos pacientes asintomáticos se beneficiaron de llevar a revascularización. El primero en responder esa pregunta fue el ensayo clínico ATLAS, publicado en 1995, incluyó todos los pacientes con estenosis carotídea asintomática, más del 60%, y los aleatorizaron a la terapia médica óptima para las clínicas de todos esos estudios. Es que menos del 15% tenían una terapia políticamente óptima, pero porque en ese momento no había una evidencia tan sólida como ahora. O darles terapia médica óptima versus llevar endarterectomía. La gran mayoría estaban con aspirina dentro de la selección, lo siguieron por 2.7 años, y el desenlace primario fue el desarrollo de ACV ipsilateral o cualquier tipo de ACV perioperatorio o muerte, el cual se encontró en la terapia médica óptima a 5 años en un 11% de los pacientes versus un 5.1% de los pacientes que se llevaron a la andarterectomía con una diferencia que era estadísticamente significativa. Y también se encontró que esa misma diferencia, bueno, no la misma, pero hubo diferencia estadísticamente significativa para el desenlace secundario, que fue AIT ipsilateral o ACV o cualquier tipo de ACV perioperatorio o muerte. Posteriormente sale uno de los más importantes y populares en este tema, que es el estudio ACST1. Este fue el estudio más grande que se ha realizado hasta la fecha. Estudio clínico aleatorizado, multicéntrico, cegado, junto con 3.120 pacientes. Los aleatorizaron uno a uno a llevarlos a endarterectomía, más terapia médica óptima versus terapia médica óptima a la fecha. Su desenlace primario evaluó mortalidad perioperatoria y morbilidad, que se definió como
y ACV no perioperatorio a 10 años. Incluyeron pacientes que tenían estenosis grave bilateral o bilateral mínimo del 60%. Estenosis que no haya causado obviamente ACV ni otro evento neurológico, porque esa es la definición de una estenosis sintomática, y se intervinieron de acuerdo a los parámetros que les comenté al principio de los criterios NACE. ¿Qué encontraron? Básicamente, en la primera gráfica, la gráfica A, lo que vemos es cualquier desenlace, o sea, cualquier ACV, perdón, o muerte perioperatoria, y vemos que los pacientes que se intervinieron inmediatamente fue menor respecto a los pacientes que se llevaron a terapia médica óptima. Y en el desenlace de cualquier tipo de stroke no perioperatorio, miren que también fue menor que los pacientes que se llevaron a terapia de endarterectomía versus los que solamente recibieron la terapia médica óptima. Muy importante lo que les comentaba ahorita, miren que en total menos del 15% de los pacientes tenían una terapia hipoindependiente óptima al manejo pues, adicional que se les estaba dando. Y esa es una de las críticas que se le hace a este estudio. Entonces, encontraron con este estudio, con el ACST1, reducción del riesgo de stroke que fue estadísticamente significativa a 10 años, como se lo mostré en las gráficas de supervivencia. Una reducción del riesgo absoluto del 1% anual y un número necesario a tratar para evitar una ACV a 3 años que fue de 33, o sea, bastante bueno. El riesgo perioperatorio de ACV o muerte tras realizarlos en endarterectomía fue de 2.9%, y eso en todas las bases de que si usted va a intervenir a un paciente, tiene que garantizar que el riesgo en su institución o su grupo de trabajo sea menor al 3%. Si no es menor al 3%, no se debe intervenir. La terapia médica óptima y polipimente fue muy baja, como les mostré, del 15% de los pacientes tenían una estatina moderada o alta intensidad, y aunque no solo nosotros mostramos acá en una gráfica, en los análisis por subgrupos, la población mayor de 75 años no se encontró un beneficio tan claro como los menores de 75 años, ahí sí no hubo diferencia estadísticamente significativa. Posterior a este estudio se publicó en la CST2, ya sabían que la intervención en pacientes asintomáticos podría ser útil, y lo que querían saber era si la mejor estrategia de intervención era la endarterectomía, o sea, la vía quirúrgica, o llevarlos a colocación de stent. Los aleatorizaron uno a uno a ponerles stent o a llevarlos a cirugía, y básicamente lo que encontraron en los seguimientos a 5 años fue en el desenlace de cualquier tipo de ACV a 5 años de seguimiento. Miren que fue un 2.5% para los pacientes que se llevaron a cirugía y un 2.5% para los que se llevaron a stent, es decir, no hubo diferencia estadísticamente significativa. Y en el desarrollo de ACV, cualquier tipo de ACV no relacionado con el procedimiento, o sea, más allá de los primeros 30 días, tampoco hubo diferencia estadísticamente significativa. Con esta evidencia, entonces, la guía lo que nos dice es: si usted va a considerar revascularizar al paciente, tiene que estar absolutamente seguro de que el riesgo de muerte o ACV en 30 días de su grupo operatorio es menor al 3% y que la esperanza de vida sea mayor a 5 años. Eso es la recomendación 2AB. En los menores de 75 años, con un riesgo quirúrgico promedio y estenosis del 60 al 99%, que todos los estudios pivotales mínimo es 60% de estenosis, con presencia de características de alto riesgo, que ahorita se las voy a mostrar, darles terapia médica óptima más endarterectomía parece ser una estrategia bastante útil y debería considerarse. En pacientes que tengan un alto riesgo quirúrgico, ya la endarterectomía no sería la mejor alternativa y podría considerarse una recomendación 2B, llevarlos a colocación de stent. Y en pacientes de riesgo quirúrgico promedio, es una recomendación 2B, llevarlos a colocación de stent. En los pacientes asintomáticos, con estenosis, sin factores de alto riesgo de expectativa menor a 5 años, definitivamente esa población no se beneficia de la revascularización. ¿Cuáles entonces van a ser esos pacientes o esos los que mencionan la guía con las características de alto riesgo? Son básicamente de progresión a ACV. Hay unos clínicos, que es el paciente que ya tuvo una IT o una ACV contralateral, el paciente que tiene una imagen cerebral de un infarto lacunar silente ipsilateral, el paciente que en ecografía ocular tiene progresión de la estenosis mayor al 20%, embolización espontánea por Doppler, placas grandes, placas ecotransparentes, áreas hipogénicas. Y si usted le hizo una resonancia, hay dos predictores también de progresión ACV, que son la hemorragia intraplaca o el core necrótico, que son lípidos. Eso siempre se supera, junto con los riesgos perioperatorios, que son los que ya conocemos: infarto en los últimos 30 días, la enfermedad coronaria con estenosis mayor al 70%, el paciente con falla con una fibra al 30%, la neuropatía grave, etc. Eso nos propone entonces la guía con su algoritmo final respecto al manejo de los asintomáticos. Básicamente, si usted le hace el Doppler, encuentra una estenosis menor al 60%, terapia médica óptima, se revasculariza,
Los pacientes que tienen oclusión completa, o sea, el 100%, también terapia médica óptima, no se recomienda la revascularización. Entre el 60 al 99%, terapia médica óptima y se discute en su grupo neurovascular el riesgo individual de cada paciente y el riesgo quirúrgico. Si el riesgo quirúrgico es bajo, lo ideal sería llevar a una enterectomía, y si no se puede llevar a una enterectomía por su riesgo quirúrgico, se podría considerar la revascularización con stent. En la terapia antitrombótica posterior, los pacientes que se llevan a la enterectomía deben quedar con antiagregación única, o sea, con aspirina, y si se llevan a colocación de stent, se debe dar doble antiagregación plaquetaria durante al menos 30 días. Posteriormente, se continúa con monoterapia, que puede ser PASA o clopidogrel. Pasando entonces ahora a la estenosis sintomática de arterias carotídeas. Ya dijimos, terapia médica óptima que es transversal para todos. ¿Qué es entonces una estenosis sintomática? Básicamente son los pacientes que tienen síntomas focalizadores laterales. Eso quiere decir síntomas de AIT o síntomas de ACV. Muy importante dejar claro que los síntomas como el síncope, el vértigo, el mareo, la diplopía o las alteraciones visuales no se consideran estenosis carotídea sintomática. ¿Listo? Y lo otro que es importante es la temporalidad. Para usted poder tener la evaluación y el mayor beneficio, basado principalmente en los datos de la CST1, la temporalidad del stroke y la estenosis carotídea debe ser de 6 meses, mínimo 6 meses. Respecto a la terapia antitrombótica, en este escenario, los pacientes con enfermedad carotídea sintomática, este es uno de los estudios más importantes, que fue el estudio POINT, con un RCT multicéntrico cegado con 4.881 pacientes. Se aleatorizó uno a uno, y digamos que la hipótesis que ellos querían demostrar se basó mucho en los datos del estudio CHAINS, que fue doble agregación planetaria por 21 días. Lo que ellos querían ver era si extender esa terapia a 90 días representaba un mayor beneficio para los pacientes. El desenlace primario fue el desenlace compuesto de eventos isquémicos mayores, incluyendo ACV y ALM, o muerte por un evento cardiovascular a 90 días. Incluyó pacientes mayores de 18 años con AIT de alto riesgo, que se define como una ABC de dosis formal igual a 4, o una ACV menor, que en las primeras 12 horas del evento, y ACV menor se definió como una ACV menor igual a 3. Y la intervención fue clopidogrel 600 miligramos en carga al día 1 y luego 75 miligramos día, más aspirina 50-225, eso se puede expresión del médico tratante, versus solamente a veces la monoterapia. Las características demográficas de la población eran poblaciones realmente muy homogéneas. En las comorbilidades en las que había un gran porcentaje de pacientes con enfermedad coronaria, hasta un 10%, hipertensión más del 60% de los pacientes, diabetes más del 25%, y más del 50% de los pacientes estaban recibiendo base al momento de la selección o de la neutralización. El evento definidor de si era sintomático o no, más del 50% fue una ACV, y en el otro porcentaje, más o menos un 45%, fue una AIT. Lo que encontraron ellos en su desenlace primario, que fue el conglomerado básicamente de eventos cardiovasculares, fue el efecto de los pacientes que recibieron doble agregación plaquetaria, encontraron una reducción del 25% del riesgo, siendo estadísticamente significativo. Pero como también era de esperar, esos mismos pacientes sangraban más. Entonces, la doble agregación confirió hasta 2.3 veces un mayor riesgo de sangrado, siendo estadísticamente significativo. Ese riesgo de sangrado no fue solamente en el sistema nervioso central, sino que también fue en cualquier otro hecho vascular y también sangrados menores. Entonces, básicamente haciendo el análisis, uno encuentra que con este estudio, por cada 1000 pacientes tratados con doble agregación plaquetaria por 90 días, se previno 15 eventos isquémicos y causaría alrededor de 5 hemorragias mayores, porque sería más o menos un NH de 159 y un NH de 130, o sea, muy cercano realmente el número necesario a tratar del número necesario para causar un sangrado. Es por eso que la guía recomienda que si usted tiene un paciente con estenosis sintomática, lo ideal, una recomendación 1A, es que usted le dé dobles de agregación plaquetaria por 21 días y que pone como recomendación 2B extenderlo hasta 30 días. Y ahí la duda sería si el paciente tiene un riesgo bajo de sangrado. Se recomienda dar monoterapia tras la revascularización de forma indefinida, y es una recomendación 2A. Como les había contado al principio, los pacientes con enfermedad carotídea no participaron en el ensayo COMPAS, entonces ellos no se benefician de este tipo de intervención. Los pacientes que se llevaron a la arterectomía pueden suspenderse el clopidogrel, esos pacientes no requieren doble agregación plaquetaria, pero los que se someten a STEM, eso sí deben tener doble agregación plaquetaria, al menos por un mes. Y muy importante, que ahorita les voy a mostrar de dónde sale esta recomendación, es que si usted lo va a intervenir, debe ser idealmente las primeras 2 semanas del evento pasado.
Terapia de revascularización. Entonces, los dos estudios más grandes son dos metaanálisis, que son nuestra referencia a la guía. Este primero, básicamente, se preguntó cómo funcionaba o si funcionaba la arterectomía carotida en pacientes con estenosis saludable sintomática. Recolectaron varios ensayos clínicos, 3 grandes, con un total de 6.343 pacientes. En el desenlace primario de desarrollo de cualquier ACV o muerte operatoria, miren que en los pacientes con estenosis del 70 al 99% estuvo a favor de la intervención, o sea, la arterectomía, y también se encontró un beneficio estadísticamente significativo en los pacientes con estenosis del 50 al 69%. Lo mismo sucedió para los pacientes que tenían ACV isquémico ipsilateral o cualquier stroke o muerte operatoria en los primeros 30 días. Para la población del 70 al 99%, pero ya se empieza a acumular ese beneficio en los pacientes que tenían estenosis del 50 al 69%. Esto nos dice entonces, en la estenosis del 70 al 99%, el NLT fue de 6 para prevenir un evento a 5 años, ACV ipsilateral, ACV operatorio o muerte, y una reducción absoluta del riesgo de más o menos el 17%. Un NLT de 14 para prevenir un evento a los 5 años, dado por ACV isquémico o operatorio ipsilateral, y una reducción absoluta del riesgo de aproximadamente un 7%. Y en la estenosis del 50 al 69%, el NLT para prevenir cualquier accidente cerebrovascular o muerte operatoria a los 5 años fue de 13, también con una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a los desenlaces, a los subgrupos, perdón, llamativamente acá, en la edad, la diferencia con lo que les mostré en asintomáticos, miren que toda la población se benefició, menores de 65 años, de 65 a 74 y también los mayores de 75. Y la recomendación que les había comentado de las primeras 2 semanas es básicamente por la acumulación de datos del SST, que son los europeos, el NACE, los americanos, en donde encontraron que los desenlaces eran mejores en las primeras 2 semanas. Miren que a medida que va pasando el tiempo, 2 a 4 semanas, se va un poco más hacia la derecha y ya no se supera el umbral de las 4 a 12 semanas pareciera tomar la unidad. Ahora bien, teniendo en cuenta que sí funciona en los pacientes de 50 a 69 y mucho más en los pacientes con estenosis mayor al 70, la pregunta que subía era ¿cuál tipo de revascularización prioritaria del paciente? Por la quirúrgica mediante una arterectomía o endovascular por colocación del stent. Esto por lo que trató de responder este otro metaanálisis, incluyó 22 ensayos clínicos aleatorizados con 9.753 participantes. Ninguno incluye específicamente a pacientes que se consideraron de alto riesgo y todos fueron intervenidos vía transfemoral. Y ahorita les voy a explicar por qué esta salvedad. En el desenlace de muerte o ACV, tras la aleatorización a 30 días después del tratamiento, se estuvo a favor más de la arterectomía. En el análisis de muerte o una ACV discapacitante o ACV mayor a 30 días tras la aleatorización, no hubo diferencia estadísticamente significativa, aunque una tendencia pues, a que era mucho más efectiva la arterectomía. Lo mismo sucedió para muerte por cualquier causa entre el tiempo de aleatorización y luego los 30 días. No hubo diferencia estadísticamente significativa. Y en donde sí una muy importante fue en el desarrollo de cualquier tipo de ACV en los primeros 30 días del evento, donde estuvo más a favor de la terapia quirúrgica mediante la arterectomía. Eso nos da una conclusión de que la revascularización endovascular y colocación de stent tiene una tasa más alta de ACV o muerte a 30 días del procedimiento de 7.2 versus 4.4, con una diferencia estadísticamente significativa. Y en el análisis de los subgrupos, en los mayores de 70 años hubo mayor riesgo de ataque cerebrovascular, periprocedimiento o muerte en los que se desarrolló un stent. El tratamiento endovascular sí tuvo una ventaja y fue principalmente en esas poblaciones de alto riesgo quirúrgico, es decir, menor riesgo de infarto de miocardios, menor daño a los pares craneales, principalmente parálisis laringio y hematoma en el sitio de acceso. Y la tasa de ACV ipsilateral después de los primeros 30 días, por el proceso de la gráfica, no fue estadísticamente diferente en la arterectomía versus la terapia endovascular. A raíz de esto, entonces, la guía propone las siguientes recomendaciones y es: como una recomendación 1A, prevenir la arterectomía en pacientes con estenosis del 70 al 99%, siempre y cuando usted garantice que la mortalidad y el desarrollo de ACV en su grupo de trabajo es alrededor del 6%. Si está indicada, se recomienda realizar la arterectomía en los primeros 14 días, por los datos que le mostré también al principio, como una recomendación 1B. La terapia médica óptima se recomienda para todos los pacientes, como tiene el principio, va a ser transversal. La arterectomía se debe considerar, es una recomendación 2A, en estenosis del 50 al 69%, siempre y cuando ese riesgo a 30 días de hacer muerte sea del 6%. En
asintomáticos de alto riesgo quirúrgico con estenosis del 70 al 99% se podría considerar también la colocación de stent, una recomendación ya más baja, 2A, y para los sintomáticos menores de 70 años con estenosis del 70 al 99% también podría considerarse la colocación de stent si el riesgo a 30 días es menor al 6%. Y no se recomienda la revascularización en pacientes con estenosis al 50%. Entonces, como conclusiones de la terapia intervencionista, en pacientes asintomáticos vimos que no había diferencia entre necesidad no vascular o abierta. Pero en pacientes sintomáticos sí debe priorizarse siempre la endarterectomía, siempre y cuando se garantice que la lesión sea accesible quirúrgicamente, que haya una ausencia de comorbilidades graves que aumenten el riesgo obviamente de mortalidad en los primeros 30 días primordialmente, que no haya tenido una endarterectomía previamente ipsilateral y que el paciente, el evento definidor, haya sido una INE o haya sido principalmente para ACV, no haya sido un aparentemente discapacitante que dejó el paciente con una disfuncionalidad severa, porque pues ahí no vamos a obtener ningún beneficio de la intervención. Y la terapia con endovascular, con la colocación de stent carotídeos, va a servir para todos los demás escenarios. Se está rescatando principalmente los pacientes que han tenido una estenosis inducida por radiación o la restenosis tras una endarterectomía. No hay, como les comentaba al principio, en estos ensayos o metaanálisis se les presente la terapia endovascular sexo y transtemporal. ¿Por qué hago esa salvedad? Porque se han empezado a investigar si otras vías de acceso, como la vía transcarotídea, podría ser más segura que la vía femoral. ¿Por qué? La gran mayoría de pacientes que tenían estenosis sintomática mayor del 70% tenían también este compromiso del arco aórtico. Y al usted ingresar por la vía femoral, lo que se hacía era generar aterombolia del sistema nervioso central, y eso fue lo que confirió un mayor riesgo de ACV en los primeros 30 días en esta población. Y ahí que se han empezado a hacer como algunos ensayos supravaginales de, bueno, si enfrentamos directamente con vía transcarotídea y evitamos o sorteamos ese obstáculo del arco aórtico lleno de placas ateroscleróticas, de pronto les va mejor. Pero se lo tengo claro porque realmente no hay ningún estudio físico electrizado que haya comparado ninguna de las dos vías, solamente estudios observacionales. Finalmente, entonces, el algoritmo de manejo que proponen es usted hace el Doppler, estenosis menor al 50%, terapia médica óptima, mayor al 100%, terapia médica óptima. Del 50 al 69%, terapia médica óptima y considere una recomendación dosada a través de revascularización, como les comenté, priorizando siempre la terapia quirúrgica. Y del 70 al 99% es una recomendación no baja para revascularización. Los seguimientos se recomienda que en los primeros 3 meses se haga una ecografía Doppler de control y la guía dice que se debería hacer un seguimiento anual hasta que el paciente esté estable. Y estable para ellos es que no haya presentado restenosis en al menos 2 ecografías consecutivas. Seguimiento anual de los factores de riesgo, que el paciente se adelante en el tratamiento, que usted ya determina la estrategia si luego ya tener su planetaria por 1 a 2 meses, dependiendo de si esté o no. Y siempre hacer seguimiento a síntomas neurológicos, factores de riesgo cardiovascular y obviamente también al riesgo desacelerado del paciente, sobre todo para los que están en doble navegación. Ya para finalizar, vamos a hablar entonces de la enfermedad aterosclerótica renal. La gran mayoría de pacientes que tienen estenosis de arterias renales es por aterosclerosis. Hay otras causas, sobre todo en personas más jóvenes, como mujeres jóvenes, como la displasia fibromuscular, pero es una causa generalmente infrecuente para esta población mayor de 65 años. Compromete principalmente, como lo ven en la imagen, el ostium de la arteria renal y la gran mayoría son unilaterales. Eso es importante diferenciarlo porque si usted tiene un paciente relativamente joven y le quedan dudas de si la etiología realmente es aterosclerosis o una displasia fibromuscular, la displasia fibromuscular tiende a comprometer los segmentos mediales y distales o las arterias perforantes del riñón, cosa que la aterosclerosis no suele hacer. La prevalencia de estenosis en mayores de 60 años suele ser de más, mayor del 60%. En mayores de 65 años puede llegar hasta el 68%. Y por imagen se va a considerar significativa cuando sea mayor al 70%. Las manifestaciones clínicas, digamos, son difíciles de encontrar, pero sobre todo lo que necesitamos es ACE, para usted saber cuál es la duración, que posiblemente le esté dando signos de que ahí puede haber una enfermedad aterosclerótica renal. Una de las más importantes es la hipertensión arterial resistente, dada por hipertensión arterial renovascular, el deterioro progresivo no explicado de la función renal y el edema pulmonar flash o la refractaria. Entonces, una de las cosas más importantes que uno debe tener en cuenta siempre es en quién yo tengo que sospechar la aterosclerosis renal o la enfermedad renovascular. Y es básicamente en los pacientes con elevación progresiva y no explicada de la creatinina, que ellos
50% tras usted administrar un IECA o un ARA2 o un inhibidor directo de la renina. Hipertensión arterial moderada grave en un paciente con aterosclerosis difusa no hecho. Presencia de un riñón pequeño o que haya asimetría renal de al menos 1,5 centímetros, no explicada por otra causa. Hipertensión moderada grave con edema pulmonar flash recurrente. Hipertensión arterial de aparición reciente, de nivel igual a 160-100 en mayores de 55 años, soplo sistólico o diastólico abdominal e hipertensión arterial verdaderamente resistente. ¿Es? Siempre en la aproximación vamos a evaluar función renal, la presión arterial y la medición hemodinámica no invasiva de las arterias renales. La imagen de primera línea va a ser el Doppler también. Es una imagen que es altamente sensible, con sensibilidades al 95%, o sea, de falsos positivos del 8%, que es muy buena para predecir estenosis de al menos el 60%. Hay otras variables que se pueden medir, como la relación velocidad picosistólica renal aórtica, que la ya la ponen como raro, mayor a 3.5, tiene una sensibilidad del 84 al 91% para estenosis mayor o igual al 60%. Y un parámetro muy importante que es el índice de resistencia. El índice de resistencia nos va a ser extremadamente útil para usted determinar si ese nivel que está viendo con aterosclerosis es grave o no para la revascularización, que se lo va a mostrar ahorita. Otras imágenes que van a implementar van a mejorar la precisión diagnóstica principalmente porque permiten hacer diagnósticos diferenciales más amplios con un rendimiento de hasta el 96%. Y la resonancia también es bastante útil en diferentes series. Hay diferentes valores de sensibilidad, de algunas llegan hasta el 100%. El problema es costosa, no está disponible y esto que te está dando acá es el riesgo de esclerosis neurogénica sistémica. Tener en cuenta que esta población, gran parte es capta porque tiene daño renal, que nos explica. El temor a hacer una esclerosis neurogénica sistémica con una resonancia magnética realmente es nulo desde que usted utilice medios de contraste de segunda generación como los Ultra que están disponibles en nuestro medio. Entonces, la guía nos dice que para el diagnóstico se recomienda el Doppler como imagen de primera línea. Esta es una recomendación 1B. En caso de sospecha de estenosis de arterias renales por Doppler o usted tiene un Doppler no concluyente, le podría hacer una angioresonancia, una recomendación 1B. Y en pacientes con enfermedad aterosclerótica renal se recomienda evaluar características de alto riesgo y viabilidad renal para considerar la revascularización. Y eso va a ser lo más importante que vamos a empezar a discutir ahorita. Entonces, ¿cómo? No. Es una angiografía. O sea, el gol estándar para esto es angiografía. Es básicamente la angiografía pues, que la hace el radiólogo. Es el que determina finalmente el grado de estenosis. Pero no tiene ninguna utilidad. En el tratamiento, antes de hablar de revascularización, quería tocarles el tema de la terapia médica óptima para todos y sobre todo para hablarles del uso de bloqueadores de herramientas que tienen aldosterona. No le da mucho temor utilizar estos medicamentos en pacientes que tienen estenosis de arteria renal. Sin embargo, realmente no hay ningún ensayo clínico autorizado que haya demostrado que esto se asocie directamente, que utilizarlos se asocie directamente con mayor mortalidad o peores desenlaces, siempre y cuando usted garantice seguimiento. O sea, si usted le puede hacer seguimiento a la función renal del paciente, los podría utilizar en la unilateral. Podría incluso considerarse en la bilateral, sabiendo que ahora estamos más riesgo de que el egreso creatinina, pero que usted le hace seguimiento, no es prohibitivo el uso de estos medicamentos, porque son los que realmente van a dirigirse a la diálisis patológica de la función del paciente, que es la sobreactivación del sistema RAS. La terapia antitrombótica, ellos dicen que es razonable usarla, no hay ensayos clínicos de realización de la administración eficacia, pero ellos dicen que puede usarse, la hacen 100 miligramos al día, teniendo en cuenta que el compromiso de este lecho se comportaría similar a una enfermedad de arterias coronarias. Es una recomendación 2B. Ya si el paciente no responde, como también otra parte de la hiperactivación de la aldosterona, y los pacientes tienden a tener agua, los diuréticos podrían ser muy útiles para el control de la presión arterial. Hablando específicamente entonces del tratamiento de revascularización, vamos a traer dos estudios grandes y pivotales que son el Astra y el Coral. El estudio Astra fue el primero que surgió, es un estudio multicéntrico cegado de 806 pacientes que tuvo enfermedad aterosclerótica renal aleatorizados 1 a 1 a terapia médica óptima versus terapia médica óptima más revascularización seguida 5 años. El desenlace primario fue la función renal y la medición de la presión arterial con mejorías extratensionales. Incluyeron pacientes que pudieron revascularizarse y miren esta joya. Si el médico del paciente no estaba seguro de que no tendría un beneficio clínico claro, quiero que eso se lo memoricen. Y excluyeron claramente a los pacientes que tenían un beneficio claro de revascularización.
Las características demográficas, entonces, eran grupos bastante homogéneos, claro que la severidad de la estenosis fue el grueso de la población más del 70%, un 60% de los pacientes, y no hubo diferencias en aclaramiento de creatinina, en creatinina sérica, ni tampoco en variables de presión arterial, ni sistólica ni diastólica en el seguimiento. Para el primer evento renal, el Kaplan-Meier demostró una HR de 0.97 sin diferencia estadísticamente significativa, y para el primer evento cardiovascular tampoco hubo diferencia estadísticamente significativa. Y ahí vienen las limitantes del estudio. La primera, muchos de los pacientes tenían estenosis menor del 70%, son 30% de la población más o menos. Y lo más importante, amigos, es el sesgo de selección. Como les mostré al principio, el criterio de exclusión eran los pacientes que tenían una indicación clara de ser llevados a revascularización renal. Eso nos quiere decir que muy probablemente la muestra que ellos utilizaron no era la población idónea para considerar o no era los que se beneficiaban realmente de llevarse una estrategia de revascularización. Posteriormente sale el estudio coral. Este fue un ensayo clínico también multicéntrico, aleatorizado, con 947 pacientes, los siguieron a 3.6 años. Terapia médica óptima versus terapia médica óptima más colocación de stent. Su desenlace primario fue compuesto de muerte cardiovascular o renal, infarto, ACV, hospitalización por falla, enfermedad renal crónica progresiva o requerir terapia de reemplazo renal. Incluyeron pacientes mayores de 18 años con estenosis de arterias renales, hipertensión sistólica mayor a 155 milímetros de mercurio con 2 o más medicamentos, o enfermedad renal crónica con tasa de filtrado glomerular menor a 60 o ambas. Esta población era un poco más seleccionada. Y excluyeron pacientes con displasia fibromuscular, enfermedad renal crónica por otra causa o con creatinina mayor a 4. Y muy importante acá, falla cardíaca en los últimos 30 días. Si recuerdan lo primero de los que les mostré, la falla cardíaca recurrente o refractaria era uno de los tributarios, hacernos pensar en una hipertensión renovascular, pues en este ensayo una de las poblaciones que puede beneficiarse fue excluida. Un tamaño renal menor a 7 centímetros y una lesión que no pudiera manejarse con un stent único, o sea que tuviera una anatomía completa. Las características demográficas también fueron similares, a diferencia del coral en el astral, lo que hicieron fue llevar casi todos los pacientes para la intervención angiografía. Miren, casi el 70% de los pacientes se llevó a estudio angiográfico. Las morbilidades entre ambos grupos eran muy balanceadas, y en los desenlaces primarios, entonces, encontraron que no hubo diferencia estadísticamente significativa entre terapia médica óptima versus terapia médica óptima más revascularización. Acá lo vemos entonces en la gráfica de Kaplan-Meier, y nuevamente las limitantes del estudio. Primero fue que ellos tuvieron que detener la selección de los participantes y no alcanzaron la muestra para el poder estadístico que ellos pretendían tener del 80% como mínimo. Nuevamente, sesgo de selección porque la población no era la candidata 1. Había gran porcentaje de pacientes que tenían hipertensión arterial que no tenían criterio resistente. Yo lo definía como 2 o más. Si usted tiene 2 medicamentos, pero ya usted no tiene una hipertensión arterial resistente, y esa no sería una población que se beneficiaría de la revascularización. Y un 25% de los pacientes tenían una hipertensión arterial controlada al momento del ingreso a la randomización, al estudio. Y lo otro fue que estuvieron pacientes con falla cardíaca en los últimos 30 días. A raíz de estos dos estudios, entonces, la guía nos dice: si el paciente tiene una estenosis arterial renal unilateral mayor al 70% con factores de alto riesgo y signos de viabilidad renal, ese paciente se beneficiaría de una intervención para revascularización como una recomendación 2A. En los pacientes que tengan bilateral también se beneficiarían de la revascularización como una recomendación 2A. En pacientes con hipertensión y o signos de disfunción renal por displasia fibromuscular también dan una recomendación 2A. Acá no letra de los estudios porque esta no era la charla, no era el objetivo de la charla. Y en pacientes con indicación para revascularización renal y anatomía compleja se podría considerar la cirugía. Los pacientes que tienen enfermedad arterial aterosclerótica renal unilateral, la revascularización de rutina no se recomienda. Entonces, ahora sí, vamos a mirar cuál va a ser ese paciente que se beneficia realmente de la revascularización. Y lo vamos a hacer con 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿tiene realmente o es esa población que se beneficia de la revascularización, que son los que ya hemos venido mencionando acá? Segunda pregunta: ¿tiene signos de viabilidad renal, que son los que vemos aquí? Una mayor a 8 centímetros, que tenga una proteinuria menor a 200 miligramos por decilitro, que tenga un índice de resistencia que se los mostraba al principio, mejor a 0.8, y que tenga una diferencia proteico-medular mayor a 0.5 centímetros. Si las cumple, ese riñón es viable, se puede beneficiar de la revascularización. Y finalmente, en la intervención que ofrecer, a diferencia de los pacientes que hablamos de carótida, estos pacientes se benefician más de la colocación de stent. La sola angioplastia se ha correlacionado a seguimientos a 6
meses a mayor riesgo de restenosis. Entonces, esos pacientes se benefician de la colocación de stent. La guía entonces propone su algoritmo que usted le hace el Doppler, encuentra una velocidad picosistólica mayor o igual a 200 centímetros, que les decía que se correlaciona con una estenosis mayor al 60%, o cualquier otra variable, le encuentra la estenosis, ya usted va a mirar si es unilateral o unilateral. Si es unilateral mayor al 70%, obviamente terapia médica óptima. El riñón es viable y es un paciente de esas poblaciones que ya lo usted. Sí, considere la terapia de revascularización como una recomendación 2A. Si el paciente tiene una enfermedad bilateral, lo mismo, terapia médica óptima, mire los criterios de viabilidad, mire si el paciente es de esa población de alto riesgo y si lo es, revascularícelo también. Y por otro lado tenemos el paciente que tiene una enfermedad aterosclerótica, una estenosis renal de origen no aterosclerótico, que es básicamente destinado a los pacientes con displasia fibromuscular. Básicamente es lo mismo. Por otros estudios, si es que el riñón es viable y es una población que se beneficia, entonces revascularícela. Si no, los pacientes no tienen indicación para revascularización. A esos pacientes se les hace seguimiento con citas tensionales, con función renal y se les debería hacer una ecografía Doppler, idealmente al mes y luego cada 12 meses. Para concluir, y sé que es un artículo extenso, la enfermedad aterosclerótica carotídea renal son mucho más comunes de lo que pensamos. Creo que sobre todo en la parte renal lo más importante es nosotros determinar bien la población que se podría beneficiar de la revascularización. La terapia médica óptima creo que es el pilar. En esa guía se aburre de tener una médica óptima para absolutamente todo. La revascularización carotídea se debe priorizar en los pacientes sintomáticos, prefiriendo siempre la trayectoria sobre la colocación de stent, y la revascularización renal con stent debe usarse en esa población cuidadosamente seleccionada y se garantice que el riñón sí se pueda salvar, porque tiene signos de viabilidad. ¿Listo?